A mis 56 años, creía tener la vida más o menos encarrilada. Jamás imaginé que una simple tos sería el principio del fin, o al menos, de una etapa. Empezó como una carraspera, una leve irritación en la garganta que, inexplicablemente, no desaparecía. Al principio no le di importancia, siempre me había jactado de mi buena salud. Pero cuando la tos persistió durante semanas, acompañada de sudores nocturnos y una pérdida de peso alarmante, mi mujer insistió en que fuera al médico. Jamás olvidaré aquel día. La cara del doctor era un poema mientras me daba la noticia: cáncer de pulmón en etapa 3. Sentí que la habitación daba vueltas, intentando asimilar lo que estaba escuchando. La mano de mi mujer se apretó alrededor de la mía, sus silenciosos sollozos eran el único sonido en aquel consultorio aséptico. «Vamos a luchar contra esto», susurró, con una voz cargada de determinación y miedo. Y luchamos. Los meses siguientes fueron un torbellino de sesiones de quimioterapia, tratamientos de radiación y citas médicas que ya no podía ni contar. Perdí el pelo, adelgacé hasta el punto de no reconocerme en el espejo y pasaba la mayor parte de los días con náuseas que me impedían comer. Pero, a pesar de todo, mi mujer fue mi roca. Me tomó de la mano en cada tratamiento, investigó terapias alternativas hasta altas horas de la noche y jamás me dejó perder la esperanza. Nuestros amigos se volcaron con nosotros, trayéndonos comida, ofreciéndose a llevarnos a las citas y brindándonos momentos de normalidad tan necesarios en el caos en que se había convertido nuestra vida. Incluso mi hijo, que vive al otro lado del país, volaba cada 2 fines de semana para ayudarnos y animarnos. Pero hubo una persona notablemente ausente de nuestro sistema de apoyo, mi hija. Cuando recibimos el diagnóstico, la llamé yo mismo. «Cariño», le dije, tratando de mantener la voz firme, «tengo malas noticias. Los médicos me han encontrado cáncer». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea, luego, «Oh, eso es terrible, papá. Lo siento mucho». Esperé algo más, que preguntara por las opciones de tratamiento, que dijera que vendría a visitarme, cualquier cosa. Pero solo obtuve un silencio incómodo. «Bueno», dije finalmente, «tu madre y yo podríamos necesitar mucho tu apoyo ahora mismo. Quizás podrías venir a quedarte con nosotros una temporada». Otra pausa. «Yo, no sé, papá. El trabajo está muy complicado ahora mismo y tengo un proyecto importante en camino. Intentaré ir pronto, ¿vale?». Ese pronto nunca llegó. A medida que las semanas se convertían en meses, las excusas de mi hija se acumulaban. Siempre estaba demasiado ocupada, demasiado estresada, demasiado absorta en su propia vida para dedicarle siquiera una llamada telefónica a su padre moribundo. Al principio, la excusé. Era joven, me decía a mí mismo. Quizás simplemente estaba asustada, incapaz de afrontar la realidad de la mortalidad de su padre. Pero a medida que pasaba el tiempo y su ausencia se hacía más evidente, no pude ignorar el dolor y la rabia que empezaron a acumularse. Un día particularmente duro después de la quimio, me derrumbé. «¿Por qué no viene?», sollocé en el hombro de mi mujer. «¿No le importa que quizás no me quede mucho tiempo?». Mi mujer solo me abrazó, con sus propias lágrimas cayendo en silencio. No tenía respuestas, ni consuelo que ofrecerme. La verdad era que ambos estábamos desconcertados y desconsolados por el comportamiento de nuestra hija. Pero entonces, en medio de la tormenta, algo inesperado ocurrió. Contra todo pronóstico, empecé a mejorar. Los tumores comenzaron a reducirse, mis niveles de energía volvieron lentamente y, por primera vez desde mi diagnóstico, los médicos comenzaron a usar palabras como remisión y recuperación. Debería haber sido el momento más feliz de mi vida, y en muchos sentidos lo fue. Pero el abandono de mi hija proyectaba una larga sombra sobre mi alegría. Incluso a medida que mejoraba físicamente, la herida emocional de su ausencia supuraba. Y entonces, casi un año después de mi diagnóstico inicial, recibimos la noticia que tanto habíamos estado rezando por escuchar: estaba libre de cáncer. El día que salimos del hospital con mi certificado de buena salud, mi mujer organizó una fiesta sorpresa. Nuestra casa estaba llena de amigos y familiares, todos celebrando mi segunda oportunidad en la vida. Mientras miraba las caras sonrientes, sentí un pellizco en el pecho. La única cara que anhelaba ver no estaba allí. 2 años pasaron en ese compás de espera, y entonces, de repente, reapareció.
Asumo que pensó que me estaba muriendo y que venía a asegurarse de que le correspondiera su parte de la herencia. Había llamado a mi hija para compartir la buena noticia, pero, una vez más, terminé escuchando su buzón de voz. Nunca devolvió la llamada. La vida continuó, supongo. Me lancé a vivir con ganas, decidido a aprovechar al máximo el tiempo que me habían dado. Me jubilé de mi trabajo y empecé una pequeña consultoría. Mi mujer y yo viajamos, tachando cosas de nuestra lista de deseos una por una. Malcriamos a nuestros nietos y organizábamos cenas semanales para nuestros amigos y familia. Pero siempre había una silla vacía en nuestra mesa, un vacío en nuestros corazones donde debería haber estado mi hija. Entonces, casi 2 años exactos después de mi diagnóstico inicial, apareció en la puerta de casa. Yo estaba en el jardín cuando oí un coche aparcar. Con curiosidad, me dirigí a la parte delantera de la casa y me quedé helado. Ahí estaba ella, exactamente igual que la última vez que la había visto, incluso con esa sonrisa nerviosa que ponía cuando quería algo. Papá, dijo, con la voz temblorosa, yo, oí lo de tu enfermedad. Lo siento mucho por no haber estado cerca. Yo simplemente, no podía soportar verte enfermo. Me quedé allí plantado, con miles de emociones en conflicto dentro de mí. Una parte de mí quería correr a abrazarla, perdonar todo y simplemente estar agradecido de tener a mi niña de vuelta. Pero otra parte, una más dura y cínica nacida de 2 años de abandono, me frenaba. ¿Mi enfermedad?, pregunté, con la voz cuidadosamente neutral. ¿Y qué enfermedad sería esa? Ella pareció confundida. Tu cáncer. Escuché que había empeorado, que no te quedaba mucho tiempo. Y ahí estaba, la verdadera razón de su repentina reaparición. Pensaba que me estaba muriendo, y sin duda estaba aquí para asegurar su lugar en mi testamento. Sentí una fría rabia apoderándose de mí. ¿Por qué no entras?, dije, girándome sin esperar su respuesta. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras nos sentábamos en el salón, con el aire cargado de tensión, estudié a mi hija. Se movía inquieta bajo mi mirada, sus ojos mirando alrededor de la habitación, aterrizando en cualquier lugar menos en mí. Así que, finalmente, rompí el silencio, ¿oíste que me estaba muriendo? Ella se estremeció ante mis palabras directas. Sí. Un amigo de un amigo lo mencionó. Papá, lo siento mucho por no haber estado aquí. Estaba muy asustada y no sabía cómo manejarlo. Levanté una mano, interrumpiendo sus divagantes excusas. Déjame preguntarte algo. En los 2 años desde mi diagnóstico, ¿alguna vez cogiste el teléfono para saber cómo estaba? ¿Alguna vez le enviaste siquiera un mensaje de texto a tu madre para ver cómo lo estaba llevando? Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Yo, no. Debí hacerlo. Lo sé. Yo simplemente, no podía. No podías, repetí, con la voz alzándose. ¿No podías dedicar 5 minutos a llamar a tu padre moribundo? ¿No te molestaste en apoyar a tu madre mientras veía a su marido consumirse por la quimio? Las lágrimas brotaron en sus ojos. Papá, por favor. Sé que lo arruiné. Quiero arreglarlo. Quiero estar aquí para ti ahora, en tus últimos días. Últimos días, interrumpí, escapándoseme una amarga risa. ¿Eso es lo que crees que es esto? ¿Has venido a tomar mi mano en mi lecho de muerte, a asegurarte de estar en mis buenos libros cuando estire la pata? La confusión cruzó su rostro. ¿Qué? ¿No estás? Me levanté abruptamente, la ira impulsándome a ponerme de pie. No, no me estoy muriendo. He estado en remisión por más de 1 año. ¿Y eso que no te has dignado a preguntar por mí? Su rostro palideció al instante. Pero yo había oído. Oíste mal, le espeté. O, más probable, oíste lo que querías oír. ¿Qué pensabas? ¿Que ibas a aparecer aquí, derramar unas lágrimas de cocodrilo y marcharte con una herencia jugosa? Rompió a llorar, sollozos profundos que me habrían destrozado el corazón hace 2 años. Ahora, solo alimentaban mi furia. ¿Tienes la más remota idea de lo que he pasado?, pregunté con rabia contenida. De estar tumbado en una cama de hospital, vomitando hasta la bilis por la quimioterapia, preguntándome si llegaría a haber otra Navidad. ¿Sabes cuántas veces pregunté por ti?
¿Cuántas veces tu madre inventó excusas para justificar tu ausencia? Intentó decir algo, pero ya estaba desatado, soltando 2 años de dolor y rencor acumulados. Te necesitábamos, dije, con la voz quebrada por la emoción. Necesitaba a mi hija, y no te molestaste en aparecer hasta que creíste que había algo para ti. La acusación la lancé con la fuerza que me daba el hartazgo. Eso no es verdad, exclamó, con la voz entrecortada por el llanto. Te quiero, papá. Tenía miedo, simplemente. Miedo, repetí incrédulo. ¿Crees que tú tenías miedo? Intenta escuchar a un médico diciéndote que te quedan meses de vida. Intenta ver a tu madre llorar hasta quedarse dormida cada noche porque está aterrorizada de perderme. Eso es miedo. Lo tuyo no fue miedo, fue egoísmo, puro y duro. Se desplomó en el sofá, su cuerpo temblaba con los sollozos. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla como cuando era niña. Pero el dolor era demasiado reciente, la traición demasiado profunda. Creo que deberías irte, le dije en voz baja, intentando mantener la compostura. Su cabeza se levantó de golpe, con los ojos muy abiertos, llenos de incredulidad. ¿Qué? No, papá, por favor. Déjame explicarte. ¿Explicarme qué? La interrumpí sin rodeos. ¿Cómo abandonaste a tu familia cuando más te necesitábamos? ¿Cómo solo apareciste cuando pensaste que había algo que ganar? No necesito explicaciones. Necesito una hija a la que le importe un comino si estoy vivo o muerto, no solo cuando estoy a las puertas de la tumba. Se levantó temblorosa, con las lágrimas aún resbalando por su rostro. Papá, por favor. Te quiero. Lo siento. ¿Qué puedo hacer para arreglar esto? La miré, la observé detenidamente, y sentí una profunda tristeza apoderarse de mí. No era la hija que había criado. En algún punto del camino, se había convertido en una extraña para mí. No sé si puedes arreglar esto, le dije con honestidad. Pero sé que no sucederá hoy. Vete a casa. Piensa en tus decisiones, en el tipo de persona que quieres ser. Si decides que quieres volver a formar parte de esta familia, realmente formar parte de ella, en las buenas y en las malas, entonces podremos hablar. Pero no voy a dejar que me manipules o me hagas sentir culpable para que te perdone solo porque apareciste en el último momento. Abrió la boca como si fuera a repicar, pero la volvió a cerrar. Con una última mirada suplicante, se giró y salió por la puerta. Mientras veía alejarse su coche, sentí una mezcla de emociones que no podía identificar del todo, rabia, dolor, decepción, pero también una extraña sensación de alivio. Durante 2 años, había cargado con el peso de su abandono, preguntándome qué había hecho mal, porque mi propia hija no podía estar ahí para mí. Ahora, me daba cuenta de que el problema no era mío, era suyo. Mi mujer me encontró todavía de pie en la ventana mucho después de que nuestra hija se hubiera ido. Sin decir una palabra, me abrazó por detrás, apoyando su mejilla contra mi espalda. Hiciste lo correcto, murmuró. Me giré para mirarla, viendo mi propio dolor reflejado en sus ojos. El cansancio me pesaba en el alma. ¿Lo hice? Aún es nuestra hija. Ella asintió con tristeza. Lo es. Pero también es una adulta que tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Mientras la abrazaba allí, me quedé pensando en la familia, en el amor y en las difíciles decisiones que a veces debemos tomar. No sabía qué le deparaba el futuro a mi hija y a mí. Tal vez esto la sacudiera y la llevara a hacer cambios reales en su vida. Tal vez se replegara de nuevo en su propio mundo, contenta con ser la hija de buenos tiempos en la que se había convertido. En cualquier caso, sabía una cosa con certeza, se acabó el ser un felpudo. Luché demasiado por mi vida para desperdiciarla con personas que solo me valoraban cuando creían que me estaba muriendo. El camino por delante no sería fácil, lo sabía. Habría más lágrimas, más conversaciones difíciles, más búsquedas en el alma por todas partes, incluyendo la mía. Pero por primera vez en 2 años, sentía que estaba viviendo de verdad, no solo sobreviviendo. Abrazando con más fuerza a mi mujer, agradecí en silencio a cualquier poder superior que me había dado esta segunda oportunidad, no solo de vida sino de entender qué y quién realmente importaba. La vida es demasiado corta para relaciones falsas y amor condicional.
A veces lo más difícil y lo correcto son lo mismo, y a veces la familia que eliges es más real que aquella en la que naces. En mi caso, estaba decidido a proteger esa familia que había construido con tanto esfuerzo. A partir de ahora, pondría límites claros y me defendería de aquellos que intentaran aprovecharse de mí o de mi bondad. Era hora de priorizar mi bienestar y el de mi esposa, y de construir un futuro basado en el respeto mutuo y el amor incondicional.